Ya, mis hermanos, estamos en el tema crecimiento espiritual. Ya, voy a pasar esto rapidito, de hasta los PPT que ya hemos visto. Dijimos que todo lo que tiene vida tiene que crecer, como lo dice ahí, desde un insecto más pequeño hasta el animal más grande. Si tiene vida, indudablemente tiene que crecer, ¿ya? Y nosotros, los creyentes en Cristo también, ¿cierto? Estamos vivos. Recuerden que fuimos resucitados espiritualmente, ¿ya? Y esto significa que también nosotros tenemos que crecer, ¿ya? Vamos a ver estos puntos: crecer en la vida divina, el crecimiento espiritual según la Biblia, el crecimiento requiere alimentación y crecer cada día, ¿ya? Esta clase ya la hicimos la semana pasada, así que por eso la estoy pasando rápido. Dice crecer en la vida divina, y ahí tenemos un texto, Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ya? Ahí hablamos la semana pasada de que nosotros fuimos engendrados, nacimos a una nueva vida, ¿cierto? Y por ende tenemos que crecer, así como en la parte natural del ser humano nace como un bebé, después un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor y por último un anciano, ¿cierto? Con todo su crecimiento tanto físico como intelectual, emocional, sentimental, todo lo que lleva el crecimiento exterior y interno. Así también en nuestra vida cristiana también tiene que haber un crecimiento, ¿ya? Imposible que un hijo de Dios que haya nacido de nuevo, que como lo vimos en las clases pasadas, que haya tenido una verdadera conversión y que ha pasado de ser un cristiano nominal a un verdadero cristiano en el nuevo nacimiento, es imposible que no crezca, ¿ya? Y si en algún sentido no está creciendo en la vida cristiana, eso significa que hay un problema ahí de crecimiento. Ya puede ser alguna enfermedad espiritual, alguna situación que no lo deja crecer, ¿ya? Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Vimos también que Dios tiene en su plan perfecto, ¿ya? Esto lo detallamos muy extenso la semana pasada, así que esto lo voy a poner rapidito. Como primer punto, en este gran plan de Dios, Dios es un Dios con propósito, ¿ya? Dios nada hace sin un propósito. Todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo y lo que sigue creando siempre lo hace bajo un propósito, ¿ya? Y en esos propósitos de Dios, uno de aquellos fue la creación del hombre. ¿Ya? Génesis 1:26. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. También, de alguna otra manera, vimos por qué la palabra del Señor dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. ¿Ya? Pero después vino, como en este plan de salvación para el ser humano, vino la caída de la humanidad, ahí en Génesis 3:6, ¿ya? Y con ello toda la consecuencia del pecado, de la caída, de la desobediencia, ¿ya? No solamente causó estragos en la naturaleza humana, sino que también así ha causado estrago en toda la naturaleza, ¿ya? Así como el ser humano cayó, desobedeció, eso también repercutió en todo lo creado, toda la naturaleza, ¿ya? Pero Dios tenía un plan ahí en Génesis 3:15 y después en Juan 3:16. Ahí está la conexión. Génesis 3:15 y Juan 3:16. ¿Ya?
que está hablando ahí de cuando el Señor le dice a la serpiente que la simiente de la mujer, ¿cierto?, le herirá en la cabeza y la serpiente lo herirá, ¿dónde? En el calcañar. ¿Dónde se cumple esto? En Juan 3:16, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ok? Después de eso, hay una nueva vida, ¿cierto?, para el ser humano como creyente, como hijo de Dios, como discípulo, ¿ya? 1 Corintios 6:17 y 1 Corintios 15:45. Luego de que el hombre, ¿cierto?, caído, es nacido de nuevo, como una nueva vida y llega a ser parte o forma parte de la familia de Dios, Dios también quiere extenderse en nosotros. Y ahí hablábamos que no solamente Dios resucitó nuestra vida espiritual, ¿cierto? Y que Él está trabajando a través del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, sino que Él también quiere extenderse a los tres ámbitos del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Por eso que Dios quiere extenderse en nosotros a través de las tres áreas que el ser humano fue conformado: tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y por último, en este gran plan de salvación, ¿cierto?, que como número 7 dice, nuestra vida cristiana diaria. Y aquí yo lo que lo explicaba, y ahí quedamos la semana pasada, en que nuestro crecimiento, nuestra vida como cristiano no tiene un fin, sino que desde el momento que nosotros nos encontramos con el Señor, fuimos resucitados espiritualmente, fuimos regenerados, hubo una conversión, y ya hoy día, queridos hermanos, todas estas palabras, ¿cierto?, todas estas definiciones ya las tenemos, nuestro oído ya está, se está afinando con estas definiciones, ¿cierto? Nuevo nacimiento, regeneración, santificación, conversión, ¿cierto? Todas estas definiciones, porque ya las hemos ido tocando paulatinamente y se han ido repitiendo estas definiciones. Entonces, de ahí hasta cuando el Señor venga colectivamente por toda la iglesia o cuando venga individualmente por cada uno de nosotros, toda esa etapa tiene que ser una vida de crecimiento. El crecimiento es diario. ¿Ok? Llega un punto, queridos hermanos, así como en nuestra vida humana, natural, llega un punto que nosotros crecemos, ¿cierto? No sé, 22, 25 años, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Que el ser humano ya ha desarrollado todo su, la parte cuerpo, ¿cierto? Su cosa psicomotora y otras crecimientos interiores que no se ven. Así también el cristiano, ¿cierto?, llega a un punto que crece en madurez, ya, en madurez espiritual, pero sigue creciendo no exteriormente, sino que interiormente. ¿Por qué les digo esto? Porque así como nosotros ya no crecimos humanamente, ¿cierto?, en la parte corporal, pero sí el ser humano nunca termina de crecer en su conocimiento, en el intelecto, ¿ya? Así también el cristiano, llegamos a un punto de crecimiento, pero eso no quiere decir que hemos obtenido el crecimiento total, ¿ya? Porque nuestro crecimiento es, como dice la Biblia, es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Y eso no se va a lograr en esta vida, ¿ya? Eso se va a lograr cuando nuestros cuerpos sean, si hemos muerto, sean resucitados, y si hemos vivido hasta la venida del Señor, seamos transformados, dice la Escritura. Ahí vamos a llegar a ser perfectos en todo sentido, ¿ya? Así que ese fue un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Los hermanos que no estuvieron, bueno, hoy día voy a subir el video para que ahí lo puedan revisar, lo puedan escuchar con más tiempo, ¿ya? Ahí está bien detallado y explayado todo
hemos, en este resumen lo hemos hablado, ¿ya? Ahora empezamos con un nuevo contenido, dice el crecimiento espiritual según la Biblia, ¿ya? Gálatas 4:19. ¿Qué dice ahí? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo que yo le explicaba recientemente, queridos hermanos, que el crecimiento, según la Biblia, el crecimiento espiritual no termina hasta que Cristo sea formado en nosotros, ¿ya? ¿Y cuándo va a ser Cristo formado en nosotros completamente? Cuando Él venga por nosotros y seamos transformados, ¿ya? Cuando, queridos hermanos, cuando por primera vez Pablo predicó el Evangelio a los Gálatas, ellos fueron regenerados por medio de la predicación, ¿ya? Cristo nació en ellos, pero no había sido plenamente formado en ellos. Y ahí donde hablamos del crecimiento, ¿ya? Una cosa es que Cristo nazca en nosotros y otra cosa que Cristo sea formado en nosotros, ¿ya? Y aquí el apóstol en el texto dice que volvía a sufrir dolor de parto para que Cristo fuese formado en ellos, ¿ya? ¿Y qué significa que Cristo sea formado en ellos? ¿Ya? Como primer punto, Cristo nació en nosotros cuando nos arrepentimos y creímos en Él. Luego, Él vive en nosotros en nuestra vida cristiana, ¿ya? Y finalmente, será formado en nosotros en nuestra madurez. Entonces, es necesario que Cristo sea formado en nosotros para que seamos hijos mayores de edad y herederos de las bendiciones prometidas por Dios, ¿ya? Ese es nuestro trabajo, ¿ya? Necesitamos experimentar a Cristo viviendo en nosotros diariamente, ¿ya? Eso es lo que está hablando, según la Biblia, un crecimiento espiritual. A medida que Cristo va creciendo en nosotros, lo expresamos a través de nuestro vivir en lugar de expresarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se da cuenta uno individualmente, y eso lo demostramos colectivamente, cuando Cristo está creciendo en nosotros? Cuando nosotros a veces nos damos cuenta, oh, yo hablaba así antes, y hoy día ya no estoy hablando de esa forma, ¿ya? Y los demás también se dan cuenta de nuestros cambios, de nuestros crecimientos en la vida cristiana, ¿ya? Ese es algo que el Espíritu nos va dando a mostrar a nosotros, pero también las personas, los hermanos, la familia, los amigos que nos rodean, también se van a ir dando cuenta de nuestro cambio, de nuestro crecimiento, ¿ya? Tenemos todos nosotros que admitir que Cristo aún no ha sido formado completamente en nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Aquel que diga que lo ha conocido todo y que ha llegado a la estatura y que ya es perfecto y lo sabe todo, esa persona es un mentiroso, ¿ok? Nuestros pensamientos y puntos de vista muchas veces siguen siendo nuestros, no los de Cristo, ¿ya? Porque nosotros en el crecimiento de nuestra vida espiritual tenemos, por ejemplo, si me miro a mí, yo tengo que ir dejando al Alfredo atrás, lo que él piensa, cómo él se podría comportar, cómo él podría contestar. ¿Para qué? Para dejar que Cristo, que la vida de Cristo, esa vida que está siendo formada en mí, piense por mí, actúe por mí, ¿ya? Y eso es, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que llegar a lograr, que nuestros sentimientos, que nuestras emociones estén sujetas a la palabra de Dios, ¿ya?
Entonces, necesitamos que Cristo siga creciendo en nosotros, ¿ya? Que Cristo aumente en nosotros, ¿ya? Es decir, que Cristo siga ocupando y siga gobernando todas las áreas de nuestra vida. Por eso decíamos anteriormente que Cristo o el plan de Dios es que Cristo se extienda en todo lo que tiene que ver con el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Y el aumento de Cristo en nosotros es el crecimiento que Dios quiere ver en usted y en mí. ¿Ya? O sea, cuando Dios nos ve y ve que su Hijo Jesucristo va creciendo en nosotros, Él se siente bendecido. Así nosotros podemos dar gloria a su nombre, ¿ya? Podemos dar pleitesía, podemos adorarle a Él, porque toda la gloria es para el Señor, ¿ya? El apóstol Pablo abordó la necesidad de que los creyentes crezcan en la vida divina en varios lugares en sus epístolas. ¿Ya? Siempre Pablo les estaba insistiendo, en este caso a los Gálatas, a los Corintios, a los de Tesalónica, ¿ya? A los de Filipo, Filipenses. Siempre él estaba animando e insistiendo a que tenían que crecer. De hecho, la vida que recibimos cuando nacimos de nuevo es una persona maravillosa. ¿Quién? Jesucristo. Así que Pablo habló del crecimiento como el aumento de Cristo en nosotros, ¿ya? Pablo había viajado por Galacia en uno de sus viajes de predicación del Evangelio como resultado de su labor. Algunos allí creyeron en el Señor Jesús y nacieron de nuevo. Más adelante escribió esta epístola a los Gálatas. En este versículo Pablo indica que nacer de nuevo fue solo el comienzo. Él continuó laborando para Cristo, aumentara y creciera dentro de ellos. Por eso que es muy importante, queridos hermanos, cuando los recién convertidos tengan un discipulado sistemático, ¿ya? Que alguien los acoja y les enseñe las doctrinas básicas del Evangelio, ¿ya? ¿Para qué? Para que esa leche ese alimento, que es leche, que van a comer en los primeros años de vida, sea una leche sustentada en la palabra, sea sólida, que lleve todos los nutrientes verdaderos de la palabra del Señor. ¿Ya? Por eso que es muy importante que un cristiano tenga un buen discipulado. Como es lógico, el crecimiento requiere alimentación. ¿Ya? Y eso lo podemos encontrar, queridos hermanos, en Primera de Pedro 2:2. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, o en otras versiones, no adulterada, en la versión Reina Valera 1960. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. O sea, aquí no está diciendo el texto de que debemos siempre tomar leche. Aquí lo que está diciendo que así como el recién nacido, ¿cierto? Desea anhelosamente la leche materna, así también nosotros debemos desear la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso le decía anteriormente, la leche que trae todos sus nutrientes, y Pablo compara esa leche con la palabra del Señor, ¿ya? Sin engaño, sin aditivos, directamente de, de su madre, ¿ya? Directamente. Y nosotros, nuestra alimentación tiene tenemos que sacarla directamente ¿de dónde? De la palabra del Señor, ¿ya? Crecer es un asunto de vida y en vida. Recibimos la vida divina por medio de la regeneración
y necesitamos crecer en esta vida, y con esta vida, al ser nutridos con la leche que se transmite desde la palabra del Señor. La pregunta dice, ¿cómo puede Cristo crecer en nosotros? Bueno, la alimentación es una necesidad para que cualquier forma de vida crezca. Hoy en día, queridos hermanos, vemos en las congregaciones muchos cristianos raquíticos o muchos cristianos que se quedaron en una estatura sin crecimiento, ¿ya? Y es porque dejaron de desear la palabra del Señor. Muchos cristianos se han conformado solamente con recibir el sermón de un día domingo, ¿ok? Y que eso no es suficiente para que el crecimiento que Dios requiere o desea en nuestras vidas se cumpla, ¿ya? Por ejemplo, la necesidad principal de un bebé es la alimentación. Casi inmediatamente después de nacer, un bebé comienza a comer. Al ser alimentado, crece un poco cada día, y a medida que el niño crece, nunca gradúa de comer. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el niño, o nosotros como seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, siempre estamos comiendo. Bueno, algunos comen en exceso, ¿ya? Algunos se pasan al otro lado, ¿ya? Pero, pero en sí la figura es de que nosotros como seres humanos, desde el primer minuto que nacemos hasta el último minuto que morimos, siempre necesitamos alimentarnos, ¿cierto? Así también en nuestra vida cristiana, ¿ya? Desde que nacemos para la vida espiritual, para la vida nueva, para la vida en Cristo, hasta que el Señor venga o hasta que muramos en el Señor, toda nuestra vida debemos estar alimentándonos de la palabra del Señor, ¿ya? Y como lo digo yo, como lo dije anteriormente, no solamente un día domingo, ¿ya? Sino que nosotros como hijos de Dios, independiente, individual, con esta relación íntima que yo tengo con Dios, yo tengo que alimentarme, ¿ya? Yo tengo que alimentarme. Así como los alimentos que comemos edifican nuestro cuerpo, la leche espiritual, la palabra de Dios, nos hará crecer en esta vida nueva. No hay nada más que nos haga crecer, hermano, sino que solamente la palabra, porque la palabra es el pan, ¿ya? Es el alimento que nosotros necesitamos. La palabra de Dios no es solo para nuestro conocimiento. En realidad, el pensamiento de Pedro aquí es que la palabra es leche nutritiva para que la bebamos y así podamos crecer. Por supuesto, deberíamos conocer e incluso estudiar la palabra de Dios, pero nuestra mayor necesidad es ser nutridos por la palabra. Todos los días necesitamos anhelar y alimentarnos de la leche de la palabra para que podamos crecer hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. La pregunta es, ¿estamos comiendo de la palabra del Señor todos los días? Y eso es una pregunta que nosotros, queridos hermanos, tenemos que hacernos, ¿ya? ¿Nos estamos alimentando todos los días de la palabra del Señor? Porque vuelvo a reiterar, nosotros no comemos una vez a la semana, nosotros comemos todos los días, 3 veces al día. Desayuno, almuerzo, 11, y algunos comen más tarde, cena, algunos 4 veces al día. La pregunta es, ¿cuántas veces al día nosotros nos estamos alimentando? Y eso es menester de nosotros, ¿ya? Es algo que nosotros debemos desear. Por eso dice el texto, desead como niño recién nacido, ¿ya? Debemos nosotros abrir la escritura,
leer un texto, hoy día lo tenemos en el celular, eh, lo podemos escuchar en una alabanza, eh, podemos, tenemos internet, la gran mayoría tiene internet, sus celulares. eh, entonces, están las herramientas para poder alimentarnos de la palabra de Dios. No necesariamente tenemos que andar con la Biblia debajo del brazo y poder abrirla, ¿cierto? Sino que la tenemos ahí, la podemos escuchar, está en audio. Yo el otro día le hacía una pregunta a un hermano en unas conversaciones que tenía y le decía, hermano, si podríamos hacer una encuesta dentro de las iglesias. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de la iglesia en sí de la que nosotros asistimos, Iglesia Bíblica de Cristo, sino que hablo de la iglesia en general, ¿ya? Podríamos hacer una encuesta. ¿Cuántos de los miembros o de los hijos de Dios han leído en su corta o larga vida como cristiano, han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Y no hablo de poder ir entendiéndola, o sea, ir desmenuzando sistemáticamente los textos, un poco de teología. No, no hablo de eso, sino que solamente hablo de la lectura, ¿cierto? Yo sé que mucho del Antiguo Testamento hay genealogía, hay historia, hay nombres, hay capítulos completos de puros nombres, ¿cierto? De descendencia, ¿ya? Que a veces no la entendemos mucho o muy poco entendemos a veces, porque hay que escarbar y hay que conocer eh, otros principios, hay que buscar, ¿cierto? En la historia secular y se hace más difícil. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando yo si ¿cuántos de los hijos de Dios han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis sistemáticamente, como un libro? Y, 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 y me respondía y decía, si es el 10%, el 20%, ¿ya? Entonces, hoy en día, ¿por qué dice la Biblia, por qué hierra mi pueblo? Por falta de conocimiento. O sea, por falta de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué hoy en día los hijos de Dios caen y flaquean? Porque están raquíticamente desnutridos de la palabra del Señor. ¿Ya? La gente no conoce la palabra. Los cristianos, muchos no conocen las promesas de Dios. ¿Ya? Entonces, es menester, hermano, que nosotros, si usted quiere crecer en la vida cristiana, si quiere crecer en el conocimiento de Cristo, y más que en el conocimiento, como lo dice ahí el texto, que para que Cristo nazca y vaya creciendo cada día más en nosotros, es menester que leamos la palabra del Señor. Aun cuando muchas veces no lo entendamos, porque hay gente que la excusa, no, que yo no entiendo la Biblia. Entonces, esa es la excusa para no leerla. ¿Ya? Entonces, para un cristiano que sabe que la única forma de alimentarse y de crecer en su vida espiritual y el único alimento que tenemos en la Biblia, en la palabra del Señor, no va a dejar de leer la palabra del Señor. Y si en sus congregaciones no hay estudio, va a buscar en otros lugares donde crecer espiritualmente, ¿ya? Pero es necesario que tengamos un crecimiento y una alimentación bíblica. No solamente porque a algunos solamente les gusta el postre, ¿cierto? Lo bonito, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos comer la comida, los porotos, las lentejas, ¿cierto? Esas comidas contundentes, la cazuela, hablando, ¿cierto? En las comidas habitual que nos alimentamos. Eh, pero en muchas iglesias, querido hermano, lamentablemente se le está dando puro postre a la gente, ¿ya? Se le está dando lo que le gusta. Y eso, queridos hermanos, no va a alimentar a la vida espiritual, ¿ya? No va a alimentar la vida espiritual. Lo que alimenta la vida espiritual es la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, predicado y enseñado bíblicamente, sin quitarle ni ponerle todo el consejo bíblico, como dice Pablo, ¿ya?
¿Alguna pregunta, queridos hermanos, hasta aquí? ¿Ya? Recuerden que me pueden interrumpir, ¿ya? Pueden hacer preguntas, ¿ya? O también aportar también al estudio, ¿ya? Con algún texto bíblico, algo que le venga, el Señor le traiga a su mente para poder enriquecer entre todos nosotros el estudio. Crecer día a día. Segunda de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, queridos hermanos, muchos otros factores también afectan nuestro crecimiento espiritual. Ya dice, ver que la vida de Dios en nosotros debe aumentar nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de tomarnos el tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual. Una buena manera de comenzar nuestro día es comer un sustancioso desayuno espiritual. También podemos alimentarnos de la leche de la palabra durante nuestra hora de almuerzo y por la noche antes de irnos a la cama. Ser alimentado regularmente nos fortalece para vivir una vida cristiana saludable y le da al Señor una manera de crecer en nosotros. ¿Ya? Para ser nutridos por la palabra de Dios es absolutamente crucial, hermano. Tenemos que ir a la Biblia diariamente para alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Ya? Yo sé que en este tiempo, en esta vida que vivimos tan rápida, ¿cierto? Donde todo queremos, el hombre quiere todo instantáneo, todo lo quiere para ayer, ¿cierto? Las presiones, las obligaciones, los compromisos que cada uno tiene en su diferente área, ¿ya? Pero eso no quita que nosotros nos hagamos el tiempo para lo más principal y lo más importante, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Siempre lo digo yo, si va a viajar en auto, si va a ir en metro, mientras está ahí esperando el colectivo, escuche una palabra del Señor, escuche un sermón, escuche un predicador que predique la palabra del Señor como es bíblico. ¿Ya? En eso también hay que ser cuidadoso. Yo no puedo escuchar a cualquier predicador que encuentro en las redes sociales. ¿Ya? Entonces, pero hasta en la instancia para poder escuchar, para poder alimentarnos. ¿Ya? Así que y debemos crecer día a día. No podemos quedarnos estancados. ¿Ya? Y si en algún momento nos hemos quedado estancados, hay que averiguar, hay que ver por qué no hemos crecido. ¿Ya? Si yo miro para atrás y digo, venía como avión, como decimos nosotros, pero llegó un momento que me estanqué en el crecimiento. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa? ¿Ya? Y poder llegar a esa situación y poder decir, esta fue la causa, este es el problema, y poder subsanar esa situación. ¿Ya? A veces, como le decía, a veces, la gran mayoría de las veces, no crecemos porque no hay tiempo para leer la palabra. No hay tiempo para todo. ¿Ya? Ah, pero no hay tiempo para la palabra del Señor. Y yo puedo hacer de todo, hermano. Hay algunos predicadores que son un poco más extremistas, ¿cierto? No, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Ya? Para todo hay tiempo, para ver una película, para ver una serie, para ir al parque, para juntarse con los amigos, para compartir con la familia, ¿ya? Para todo hay tiempo. Y así también nosotros debemos darnos el tiempo para estar con el Señor, ¿ya? Pero eso tenemos que hacerlo nosotros tenemos que proponernos. Como dice ahí, ¿cierto? El crecimiento espiritual es tu decisión, es mi decisión. ¿Ya? Si yo quiero quedarme estancado, me voy a quedar estancado. Pero si yo quiero crecer, voy a crecer. ¿Ya? Recuerden que yo decido
El Señor me ha dado esas atribuciones de yo decidir si crezco o no crezco. Las herramientas están ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Recuerde que la santificación es el proceso de crecimiento, ¿ya? ¿Y qué dice ahí? Que nuestro crecimiento debe ser en espíritu, en alma y cuerpo. O sea, los tres ámbitos del ser humano. ¿Para qué? Para que sea guardado irrepensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, porque a través del crecimiento nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Cuál es el modelo a seguir? El cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de la mente y el cuidado del espíritu, ¿ya? Y debe ser continuo, ¿ya? Cuidado del cuerpo, cuidado de la mente y cuidado del espíritu. Tenemos que seguir un modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Y ese cuidado de cuerpo, alma y espíritu, o de mente y espíritu, debe ser continuo, ¿ya? El modelo a seguir, Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue creciendo en 4 aspectos: mentalmente, sabiduría; físicamente, en estatura; espiritualmente, el favor de Dios estaba con Cristo; y socialmente, el favor de toda la gente, ¿ya? Al igual que Jesús, nosotros también debemos crecer en todas las facetas de nuestro ser, lo que Pablo llama ahí en el texto que leímos anteriormente, espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? La obra de la redención implica restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Nuestro crecimiento debe estar orientado en este sentido, preparándonos para la segunda venida de Cristo, cuando la obra será completada. O sea, todo lo que crecemos es una etapa de prepararnos para la venida del Señor, para que cuando lleguemos a ese momento, solamente nos falte la última etapa, que solamente la puede hacer Cristo, el Señor, ¿ya? La regeneración, ¿ya? Es un proceso de santificación, de conversión, ¿ya? Y donde al final de nuestras vidas vamos a ser resucitados, o si estamos vivos, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado, ¿ya? El cuidado del cuerpo, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio de sangre. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? De Dios. ¿Ya? Una vez, queridos hermanos, que fuimos nacidos en el Señor, ya no somos de nosotros. Como dice Pablo, del Señor somos. Y si morimos, bien. Y si vivimos, bien. ¿Por qué? Porque del Señor somos. ¿Ya? De Él somos. Entonces, necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Dice, tanto la filosofía griega como los movimientos gnósticos influyen en la iglesia cristiana de los primeros siglos con sus ideas de separación del alma y el cuerpo. Se llegó a la conclusión de que el cuerpo debía ser mortificado o despreciado, favoreciendo el crecimiento espiritual sobre el cuidado del cuerpo. Bueno, ahí también tenemos la historia, ¿cierto?, de la iglesia, ¿ya? Cuando algunos decían, no, si el cuerpo es materia, el cuerpo está malo, así que
mortifiquémoslo nomás, ¿cierto? O lo otro, despreciémoslo nomás. Total, el cuerpo no sirve de nada, ¿ya? Sin embargo, la Biblia contiene cientos de consejos sobre el cuidado personal. Pablo nos habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17. Y Jesús desea que gocemos de buena salud. Tercera de Juan, capítulo 2. ¿Ya? La restauración de la imagen de Dios también incluye el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Ya? Por eso que tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Si tenemos que ir a médico, hacernos nuestros chequeos, ya tenemos que cuidarnos, pues hermano. Si queremos que Dios cumpla el propósito en nuestra vida, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? En la manera de alimentarnos, todo eso, ¿ya? Y eso es tener e ir también creciendo en nuestra vida espiritual, ¿ya? El cuidado de la mente, con esto ya estamos terminando, queridos hermanos. Primera de Corintios 2:16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? Para poder reflejar la imagen de Dios, es necesario un cambio en nuestra mente. Nuestras aspiraciones es llegar a pensar como piensa Cristo. ¿Ya? O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué actitud habría hecho Cristo en mi lugar? ¿Cómo habría respondido el Señor en mi lugar? ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos llegar, cierto, a pensar como Cristo piensa o actuar como Cristo actuaría? Bueno, en primer lugar, esta es una labor que solo puede realizar el Espíritu Santo, el cual transforma nuestra mente y nuestros sentimientos. ¿Ya? Jeremías 31:3 y Ezequiel 36:27. ¿Ya? Él solamente puede cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestros sentimientos. En segundo lugar, necesitamos cooperar con Él, realizando un esfuerzo decidido para alimentar correctamente nuestra mente. Y aquí, hermano, esto es muy importante. Para poder cambiar nuestra manera de pensar y nuestros sentimientos, también es muy relevante con qué estamos llenando nuestra mente. ¿Ya? Y ahí también nosotros tenemos que tener nuestro cooperar, ¿cierto? En este esfuerzo. Debemos alimentar nuestra mente con buenas cosas. ¿Ya? Por eso que ahí hablamos, ¿cierto?, de películas pornográficas, de revistas medias dudosas, de libros que a lo mejor nos hacen llevarnos para otro lado, lo esotérico, lo espiritual fuera de lo que tiene que ver con el orden bíblico, y todas esas cosas, ¿cierto?, que al final nos van confundiendo nuestra mente, ¿ya? Y vamos añadiendo al cristianismo cosas, pensamientos y doctrinas que no son bíblicas, ¿ya? Y nos van a ir confundiendo. A través de esta cooperación, la pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida, ¿ya? La humildad y la verdad, la pureza y el amor, ¿ya? Esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que llenar nuestra mente, ¿ya? El cuidado espiritual. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Nuestra naturaleza espiritual es la que define nuestra relación con Dios. Por eso es importante que la cuidemos dejando trabajar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, primero derrama en nosotros el amor divino. Romanos 5:5. Luego nos conduce a Jesús. Juan 15:26.
nos convence de pecado, Juan 16:8. Nos da poder para predicar el Evangelio, Hechos 1:8. Nos guía a toda la verdad, Juan 16:13. Si Él nos guía a toda la verdad, no podemos intentar usarlo según nuestro propio criterio. Recuerden cómo quiso hacerlo el mago Simón el Mago, ¿cierto? También podemos estar seguros de que su guía estará de acuerdo con toda la verdad ya revelada en la Biblia. Si no es así, no es el Espíritu Santo el que nos habla. Y aquí es muy importante, hermano. Por eso que necesitamos conocer la palabra, la Biblia. ¿Por qué? Porque si la conocemos, si hay ya textos, si hay ya doctrina, si hay ya definiciones que están en nuestro oído espiritual y en nuestro corazón, que cuando escuchemos alguna palabra similar pero fuera de contexto, a través del Espíritu Santo nosotros podemos rechazar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque nos va conforme a la palabra del Señor, porque nuestro espíritu no nos da testimonio de que esa palabra es bíblica. ¿Ya? Por eso que es muy importante esto, hermano, que el Espíritu Santo. Y por último, este cuidado continuo que debemos tener. Mateos 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Nuevo Testamento contiene muchas alusiones a la necesidad de velar y prepararse para la segunda venida de Jesús en un proceso de purificación continua. O sea, un proceso de santificación, es un proceso de crecimiento continuo, avanzando ¿hacia dónde? Hacia Cristo, hacia la perfección. Para allá vamos. Amén. Para allá es nuestra vista, para allá es nuestro propósito, hacia Cristo. ¿Ya? Debemos mantenernos siempre en guardia contra los intentos de Satanás de distraernos y perder de vista nuestra esperanza. A menos que crezcamos continuamente en la gracia y avancemos en la fe, la tendencia será a apartarnos, a endurecernos, a volvernos escépticos, cínicos y hasta incrédulos. No dejes pasar ni un solo día sin echar mano de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con Dios. Amén. Esa ha sido la clase, queridos hermanos, del día de hoy. Este crecimiento debe ser continuo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como le dice ahí el tercer párrafo, si no crecemos en la gracia y no avanzamos en la fe, vamos a tender a apartarnos de Dios. ¿Ya? Y al apartarnos de Dios se va a endurecer. Por eso es que cuesta mucho, hermano, que a veces los que antes caminaban y que lo que hablamos, ¿se acuerda el tema de en el tema de evangelismo, de la reevangelización? Es muy difícil, hermano, que no es imposible, porque para Dios no es nada imposible, pero es más fácil evangelizar a un no convertido que reevangelizar a uno que ya ha estado dentro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su corazón está más endurecido, más escéptico, ya no cree en nada, ya no cree ni en los pastores, no lo cree ni en los líderes, ¿ya? Y se van poniendo incrédulos. Y eso ocurre porque la primera responsabilidad cabe, ¿cierto?, en uno mismo, porque uno se empezó a alejar y dejó de crecer, ¿ya? Así que este tema continúa la semana que viene, ¿ya? Vamos a ver algunos, algunos motivos por qué no crecemos, ¿ya? ¿Por qué no crecemos en nuestra vida espiritual? Ahí vamos a entrar a hacer algo más práctico. Hay cosas en nuestra vida cotidiana que nos impide crecer en nuestra vida espiritual, ¿ya? Y el Señor nos dé iluminación, nos dé sabiduría, para que podamos, si alguna de ellas está ahí minando nuestra vida espiritual,
nuestra relación con Dios podamos detectarla a la luz de la palabra del Señor, ¿ya? Y pidámosle y poder pedirle fuerza al Señor para que podamos eliminar y expulsar aquello que está minando mi crecimiento espiritual, ¿ya? Así que Dios les bendiga, hermano. ¿Alguien quiere acotar algo, decir algo, agregar algo en esto que tiene que ver con el crecimiento? ¿Alguien ha visto que o ha sentido, no solamente él, recuerde que el crecimiento no solamente lo vemos nosotros, sino también lo ve los que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero sin lugar a duda, si estamos aquí, es porque tenemos el anhelo de crecer, de conocer al Señor, ¿ya? Así que dejo la palabra antes de orar, vamos a orar por nuestro hermano José, ya que ahí está en una situación un poquito delicada de salud, así que vamos a orar, pero quiero dejar unos minutitos, todavía nos quedan 5 minutitos para si alguien quiere aportar algo, alguien quiere preguntar algo, ya. Así que, bueno, Mirna, no la escuchamos, está sin micrófono. O sea, está prendido, pero no la escuchamos. Ahora, Ahí sí, ahí sí. ya, era que tenía estos audífonos que me puso el hijo, como me muevo, entonces después no escucho la clase, pero parece que no funciona, no me escuchaban. Usted estaba diciendo, yo soy de las personas que trato de buscar, como decía al principio, que ahorita no tenemos excusa de verdad, porque cuando uno busca cosas por internet, cosas de Dios, o sea, cosas a veces que uno tiene dudas, y yo todo lo busco por internet. Y luego me acompaño con algún versículo bíblico que sale allí en internet. Este,